Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Destilación. Se requiere separar una muestra de 3 componentes, utilizando un sistema de recirculación formado por una columna de destilación y su condensador. La mezcla consiste de 7% de acetona, 61.9% de ácido acético y 31.1% de anhídrido acético. Se diseñó la columna para que produzca una corriente de fondos que no contenga acetona y un destilado que contenga 10% de acetona, 88% de ácido acético y 2% de anhídrido acético. Si se opera la columna de manera que se regrese como reflujo 60% del vapor desprendido por el domo, determine el balance de materia, si se requiere producir 1000 moles por hora de destilado. El problema nos informa que es una torre de destilación con un recirculador, ya que nos informa que se quieren separar 3 componentes. Y nos da sus componentes en porcentajes. El problema nos dice que es una torre de destilación, con un recirculador. La torre de destilación tiene 2 entradas y una salida. El recirculador tiene una entrada que es una salida de la torre de destilación, y 2 salidas. Una de estas es la entrada a la torre de destilación. Para resolver el problema dividiremos el diagrama en 2 partes. Esto nos ayudará a darnos cuenta en qué parte podemos empezar. El diagrama quedará dividido en la torre de destilación y en el recirculador. De la torre de destilación podemos ver que tiene 2 entradas y 2 salidas. Analicemos las entradas. Primera entrada. En la primera entrada podemos ver que tenemos 0.07 de la fracción mol de acetona, 0.619 de la fracción mol de ácido acético, 0.311 de la fracción mol de anhídrido acético, y la incógnita del flujo molar 1. Por ser la primera entrada, esta corriente será la número 1. Segunda entrada. En la segunda entrada podemos ver que tenemos 0.1 de la fracción mol de acetona, 0.88 de la fracción mol de ácido acético, 0.02 de la fracción mol de anhídrido acético, y la incógnita del flujo molar 4. Por ser la segunda entrada, esta corriente será la número 4. También podemos ver en el diagrama, que tenemos 2 salidas que están por la parte inferior y superior de la torre de destilación. Analicemos las salidas. Salida por la parte superior. En la primera salida podemos ver que tenemos 0.1 de la fracción mol de acetona, 0.88 de la fracción mol de ácido acético, 0.02 de la fracción mol de anhídrido acético, y la incógnita del flujo molar 2. Por ser la primera salida, esta corriente será la número 2. Salida por la parte inferior. En la segunda salida podemos ver que tenemos la incógnita de la fracción mol de ácido acético, la incógnita de la fracción mol de anhídrido acético, y la incógnita del flujo molar 5. Por ser la segunda salida, esta corriente será la número 5. Veamos que la salida de la torre de destilación es la entrada del recirculador. Una de las salidas del recirculador es una entrada de la torre de destilación. Por lo cual ya no explicaremos la entrada del recirculador y una salida del mismo, solo analizaremos una salida. En la segunda salida podemos ver que tenemos 0.1 de la fracción mol de acetona, 0.88 de la fracción mol de ácido acético, 0.02 de la fracción mol de anhídrido acético, y el flujo molar de 1000 moles por hora. Por ser la segunda entrada, esta corriente será la número 3. Por lo tanto, el diagrama lo podemos leer como: la entrada de la torre de destilación es la corriente 1. La salida 1. De la torre de destilación, la corriente 2. La salida 2 de la torre de destilación, la corriente 5. La entrada del recirculador, la corriente 2. La salida 1 del recirculador, la corriente 4. Y la salida 2 del recirculador, la corriente 3. Por lo tanto podemos ver que en nuestro diagrama faltan los flujos molares 1, 2, 4, 5. Y las fracciones molares de ácido acético y anhídrido acético en 5. Daremos unos cuantos segundos para que analicen el diagrama completo, visualmente.
La ley de la conservación de la materia nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usando esta ley formaremos las ecuaciones para resolver el problema propuesto. Balance general. El balance general es una igualdad de entradas y salidas. Esto quiere decir, que el resultado de las sumas de las entradas, es igual al resultado de las sumas de las salidas. Para facilitar la solución del problema dividiremos el balance general. De tal forma que generaremos un balance general para el recirculador, y otro balance general para la torre de destilación. Por lo cual tendremos dos balances generales que son, balance general del recirculador, F2, es igual a F3, más F4, balance general de la torre de destilación, F1, más F4, es igual a F2, más F5. Notemos que en el diagrama están marcados los flujos mol de cada corriente. Balance por componente. Se utiliza la ecuación de balance general, multiplicando cada flujo molar de una corriente, por su fracción mol correspondiente al componente. No generaremos balance por componente del recirculador, ya que tenemos todas las fracciones molares, y son las mismas en composición y compuestos. Balance por componente de la torre de destilación. Podemos ver que hay acetona en la corriente 1, en la corriente 4, y en la corriente 2, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 1, por la fracción mol de acetona en 1, más, flujo molar de 4, por la fracción mol de acetona en 4, es igual, a flujo molar de 2, por la fracción mol de acetona en 2. Podemos ver que hay ácido acético en la corriente 1. En la corriente 4, en la corriente 2, y en la corriente 5, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 1, por la fracción mol de ácido acético en 1, más, flujo molar de 4, por la fracción mol de ácido acético en 4, es igual, a flujo molar de 2, por la fracción mol de ácido acético en 2, más, flujo molar de 5, por la fracción mol de ácido acético en 5. Podemos ver que hay anhídrido acético en la corriente 1, en la corriente 4, en la corriente 2, y en la corriente 5, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera, flujo molar 1, por la fracción mol de anhídrido acético en 1, más, flujo molar de 4, por la fracción mol de anhídrido acético en 4, es igual, a flujo molar de 2, por la fracción mol de anhídrido acético en 2, más, flujo molar de 5, por la fracción mol de anhídrido acético en 5. Notemos que en el diagrama se van marcando las fracciones mol de cada corriente. Veamos que tenemos 6 ecuaciones para resolver el problema. Notemos que tenemos marcados de azul, los flujos molares y las fracciones mol que conocemos sus valores. Como nos podemos dar cuenta es un sistema físico, porque no hay en ningún momento alguna transformación de materia o sea una reacción química. Como podemos ver las ecuaciones no son complejas, lo que nos facilita resolver el problema, si razonamos bien lo que tenemos de información y lo que nos pide. Conocemos que el recirculador regresa en la corriente 4 de la torre de destilación el 60% y sale el 40% en la corriente 3. Por lo tanto generaremos una ecuación que cumpla con el porcentaje de salida del recirculador. Para generar F2. Por lo cual queda la siguiente ecuación. Sustituiremos el valor de F3 que el problema proporciona. Despejando F2. Obtendremos la ecuación 1. Conociendo que el flujo molar 4 es el 60% del flujo molar 2. Generando una ecuación que cumpla con el porcentaje establecido por el recirculador. Sustituiremos el valor de F2 que se calculó de la ecuación 1. Quedando así la ecuación 2. Ya tenemos todas las incógnitas de la parte del recirculador. Ahora resolveremos la parte de la columna de destilación. De la ecuación de balance por componente de acetona, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema. Despejamos F1. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 3. De la ecuación de balance general de la torre de destilación, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados.
Despejamos F5. Y nos queda la ecuación 4. De la ecuación de balance por componente de ácido acético, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos la fracción mol de ácido acético en 5. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 5. De la ecuación de balance por componente del anhídrido acético, colocamos los valores conocidos que nos proporciona el problema y los valores ya calculados. Despejamos la fracción mol de anhídrido acético en 5. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 6. Por lo tanto nos quedan 6 ecuaciones para resolver el problema, que son las siguientes: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6. En la hoja de cálculo de Excel, tenemos el diagrama, y las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Veamos que también tenemos unas celdas, que tiene un igual en medio de estas, nos servirá para rectificar si tenemos bien elaborado nuestro balance general. Balance por equipos y la sumatoria de la fracción mol de la corriente 5. Ocupando la ecuación 1 calculamos el flujo molar de la corriente 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar de la corriente 2. Ponemos igual, seleccionamos el valor de flujo molar 3. Dividimos entre 0.4 que es el porcentaje de salida. Y presionamos Enter. Como podemos ver ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 2. Ocupando la ecuación 2. Calculamos el flujo molar de la corriente 4. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar de la corriente 4. Ponemos igual, colocamos el valor de 0.6, que es el porcentaje de entrada a la torre de destilación. Lo multiplicamos con el valor de flujo molar 2. Y presionamos Enter. Como podemos ver ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 4. Ocupando la ecuación 3, calculamos el flujo molar 1. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar 1. Ponemos igual. Abrimos doble paréntesis. Multiplicamos el valor de la fracción mol de acetona de la corriente 2, con el valor del flujo molar 2, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de menos. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor de la fracción mol de acetona de la corriente 4 con el valor del flujo molar 4, cerramos dos paréntesis. Dividimos entre el valor de la fracción mol de acetona de la corriente 1, y presionamos Enter. Como podemos ver ya tenemos el valor del flujo molar 1. Ocupando la ecuación 4 calculamos el flujo molar de la corriente 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo molar de la corriente 5. Ponemos igual. Sumamos el valor de flujo molar 1. El valor de flujo molar 4. Y le restamos el valor de F2. Y presionamos Enter. Como podemos ver ya tenemos el valor del flujo molar 5. Ocupando la ecuación 5 calculamos la fracción molar de ácido acético en 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción molar de ácido acético en 5. Ponemos igual. Abrimos triple paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de ácido acético de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de más. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 4 con el valor de la fracción mol de ácido acético en 4, cerramos paréntesis. Ponemos el signo de menos, abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 2 con el valor de la fracción mol de ácido acético en 2, cerramos tres paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 5, y presionamos Enter. Como podemos ver ya tenemos el valor de la fracción mol de ácido acético de la corriente 5. Ocupando la ecuación 6 calculamos la fracción molar de anhídrido acético en 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción molar de anhídrido acético en 5. Ponemos igual. Abrimos triple paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 1 con el valor de la fracción mol de anhídrido acético de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Ponemos el signo de más. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 4 con el valor de la fracción mol de anhídrido acético en 4, cerramos paréntesis.
ponemos el signo de menos, abrimos paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 2 con el valor de la fracción mol de anhídrido acético en 2, cerramos 3 paréntesis. Dividimos entre el valor del flujo molar de la corriente 5, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción mol de anhídrido acético de la corriente 5. Ahora comprobaremos el balance general del recirculador. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F2 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor del flujo molar de la corriente 2. Sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F3. Más la casilla que contiene el valor de F4 y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general del recirculador. Ahora comprobaremos el balance general de la torre de destilación. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F1. Le sumamos el valor de F4. Y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor del flujo molar de la corriente 1. Sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F2. Más la casilla que contiene el valor de F5. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general de la torre de destilación. Ahora comprobaremos el balance general. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de F1 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor del flujo molar de la corriente 1. Sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de F3. Más la casilla que contiene el valor de F5. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general. Ahora comprobaremos los flujos másicos de la corriente 5. Nos colocamos en la celda de comprobación. Ponemos igual, escribimos el comando suma, lo seleccionamos, y seleccionamos los valores de las fracciones mol de la corriente 5. Presionamos Enter. Como podemos ver, el resultado de la suma de las fracciones mol en 5, dio como resultado 1. Podemos ver que tenemos el diagrama resuelto. Y como el balance está cerrado, completo y bien, podemos decir que el balance está correcto. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de destilación utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de masa, en una torre de destilación con un recirculador. Adiós.